Primer examen parcial y dar solución a los problemas planteados en este. El primer ejercicio de este examen parcial es el siguiente. Dice, dada la función f de x igual a 2x al cubo menos 3x más 1, determinar, y en este caso nos pedía 4 incisos, y en cada uno de los incisos había que realizar unas evaluaciones. La primera es evaluar f en menos 5. Entonces vamos a hacer ese proceso. Acuérdense que evaluar significa sustituir con el valor deseado, ¿no? Cambiar la x. 2, entonces aquí quedaría 2 por menos 5 al cuadrado menos 3 por menos 5 más 1. Bueno, esto sería 50 más 15 más 1. Entonces el resultado final debería de ser 66. F en 3 cuartos. Esto sería igual a 2 multiplicado por 3 cuartos al cuadrado menos 3 por 3 cuartos más 1. Esto debería ser igual a 2 que multiplica a 9 16avos menos 9 cuartos más 1. Esto es lo mismo que aquí vamos a poner 16avos. Entonces serían 18 16avos menos 36 16avos más 16 16avos. En este caso esto sería igual a menos 2 16avos, o lo que es lo mismo, menos 1 octavo. Y esa sería la respuesta. F en 0, esto es más fácil. 2 por 0 al cuadrado menos 3 por 0 más 1. Entonces el resultado de esto sería 1, ¿no? Esta está sencilla. F en 2a, esto sería sustituir el 2a como x. 2a al cuadrado menos 3 por 2a más 1. Esto es igual a 2 por 4a cuadrada menos 6a más 1. O lo que es lo mismo, 8a cuadrada menos 6a más 1. Y así quedaría evaluado en 2a. En 2a no es un valor, entonces no vamos a obtener un número como tal, sino esta expresión. Este sería el problema 1. Pasemos al problema 2. El problema 2 dice, dada la función f de x igual a 3x menos 1, determinar f de a más h menos f de a entre h. Lo que podemos hacer aquí es ver quién es f de a más h. Esto sería igual a 3 por a más h, ¿no? Es sustituir simplemente todo lo que haya en x, que podría ser una variable, una expresión, etcétera. Lo sustituimos y esto es igual a 3a más 3h menos 1. ¿Vale? Y después por otro lado vamos a evaluar f en a. F en a es 3 por a menos 1, que eso es 3a menos 1. Y vamos a sustituir en la expresión f de a más h menos f de a entre h es lo mismo que 3a más 3h menos 1 menos f de a, que es igual a 3a menos 1. Aquí es importante los paréntesis, respetar, entre h. Y esto es lo mismo que 3a más 3h menos 1. Y aquí la ley de los signos, menos por más menos, menos 3a menos por menos más 1. Entre h. Y esto sería igual a, se cancelan los 3a, se cancelan los unos y nos queda 3h entre h, o lo que es lo mismo, esto es igual a 3. Entonces el resultado es igual a 3. ¿Sí? Entonces aquí la parte importante de recordar es que se evalúa la función evaluada en la literal, ¿vale? Y este sería el problema 2. Para el problema 3, dice determinar el dominio de las siguientes funciones. Entonces,
Primero hay que determinar qué tipo de función es. Eso no es necesario ponerlo, pero la primera es una función la que llamábamos racional. Entonces aquí lo que sucede es que debemos de buscar los valores de x que vuelvan cero el denominador. Entonces, x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Tiene como soluciones, ¿sí? Lo resolvemos, x igual a 2 y x igual a menos 2. O sea, las raíces de esta ecuación son x igual a 2 y x igual a menos 2. Por lo cual, el dominio de la función g, pues son todos los números reales excepto el 2 y el menos 2. Se necesita poner ambos valores para que la respuesta esté correcta, si no es incorrecta. H de x. Vamos ahora con la siguiente. La siguiente es una función radical. ¿Sí? Tiene un radical, entonces para los radicales decíamos que se necesita que lo que esté dentro del radical sea mayor o igual que 0. Eso significa entonces que 7 es mayor o igual que 2x, o que x es menor o igual que 7 medios. Y entonces eso significa que para todos los x que son más pequeños que 7 medios, esto que está dentro de la raíz siempre es positivo o 0. Por lo tanto, el dominio de la función h es desde menos infinito, ¿no? Todos los que son menores a 7 medios, hasta el 7 medios. Corchete o paréntesis, como es menor o igual, pues es corchete. Recuerden aquí que esto se puede reinterpretar. Esta ecuación, por si hay alguna duda, es lo mismo que x es menor o igual que 7 medios, ¿no? Se pueden ver de ambas formas. Lo único que estamos haciendo es girar la desigualdad, pero se sigue respetando que la x es menor o que el 7 medios es mayor que la o igual que la x. Entonces esto sería la solución, el dominio para dicha función. Y hasta aquí pues vamos fácil. Continuamos con la pregunta 4. Determinar la ecuación de las siguientes ecuaciones. Bueno, aquí hay varias formas de resolverlo. Una de las formas de resolverlo es aplicando el logaritmo. Sin embargo, voy a mostrar también otra forma en la cual se podría resolver esta. Miren. Esto es 3 a la 3x menos 2. Y 81 es 3 a la 4. ¿Sí? 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Entonces, ahí están ambos. Entonces, tenemos dos elementos que son iguales. Lo que significa es que los exponentes deben de ser iguales. Esto significa entonces que 3x menos 2 es igual a 4. Significa que 3x es igual a 4 más 2. Significa que 3x es igual a 6, o que x es igual a 6 entre 3, o que x es igual a 2. Entonces la solución a esta ecuación es x igual a 2. Esta es la única forma de hacerlo, ¿no? Quizá esta forma en la cual yo lo resolví, a lo mejor algunas personas los tienen, algunos pudieron haber utilizado logaritmo base 10, algunos pudieron haber utilizado logaritmo base 3, y de cualquier manera debemos de llegar a que x es igual a 2. Cualquiera de los procedimientos es correcto. Pasemos al inciso B. En el inciso B todo es logaritmo base 10, ¿no? Notemos que es logaritmo base 10 de x cuadrada menos logaritmo base 10 de 3 igual a logaritmo base de 10 de x más logaritmo base 5. Entonces tenemos esa relación. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Miren, esto sería igual a logaritmo de x cuadrada menos logaritmo de x es igual a logaritmo base 5 más logaritmo
base 3. Entonces, la resta de logaritmos era un cociente, ¿se acuerdan? Esto es el logaritmo de x al cuadrado entre x. Esto es lo mismo que el logaritmo de un producto, era el logaritmo de la suma. Entonces, este es el logaritmo de 5 por 3. Por lo cual, el logaritmo de x es igual a el logaritmo de 15. Entonces, el logaritmo de x es igual al logaritmo de 15. No queda otra más que quién tiene que ser la x, pues 15. Y ya, ¿no? Esa sería nuestra solución a esta ecuación logarítmica. Es una forma de hacerlo. ¿Sale? Muy bien. Continuemos con la pregunta 5. Si f de x es igual a x cuadrada más 2x y g de x es igual a 3x cuadrada menos 1, calcular la suma, la resta y el producto. Entonces la suma es x cuadrada más 2x, esto es f de x, más g de x, 3x cuadrada menos 1. Haciendo las respectivas cuentas, esto es x cuadrada más 2x más 3x cuadrada menos 1. Y simplificando, esto nos queda 4x cuadrada más 2x menos 1. Y ese sería el resultado de la primera parte, la suma. Para la resta debemos de tener x cuadrada más 2x menos 3x cuadrada menos 1. Y los pongo de esta manera para que vayan viendo que la pequeña diferencia cuando se resta es que cambia el signo del menos 1, perdón, en la primera sigue quedando negativo, cuando se restan se vuelve positivo por los signos. Entonces esto es menos 2x cuadrada más 2x más 1. O sea, ahí está la solución. En nuestro producto, pues hay que hacer la multiplicación, x cuadrada más 2x por 3x cuadrada menos 1. Esto sería 3x cuarta más 6x cúbica menos x cuadrada menos 2x. Y pues ya queda esta ordenadita. Ya no hay que hacer más. Y ese sería el producto. Este es el problema 5. Y por último, el problema 6. La solución al problema 6. Tenemos dos funciones. La función f de x igual a x cuadrada menos 2x. Y la función g de x igual a x más 1. Entonces queremos la composición de f con g y la composición de g con f. Aquí la parte importante es recordar que esto es f de g de x. Y esto es igual a f. ¿Y quién es la g de x? Pues es x más 1. Y entonces cada x de la f la vamos a sustituir. Esto es igual a x más 1 al cuadrado menos 2 por x más 1. Hay que efectuar los binomios al cuadrado. Esto sería x cuadrada más 2x más 1 menos 2x menos 2. Entonces el resultado final quedaría como sigue. X cuadrada menos 1. Ese sería el resultado final. Se cancelan el 2x y el más 1 con menos 2, menos 1. Ahora la composición de g con f. Esto es g evaluada en f de x. Y esto es igual a g evaluada en x cuadrada menos 2x. Y esto sustituyendo, pues me paso abajo si quieren para... Aquí, ya al fin es el último ejercicio. Es cambiar cada x por x cuadrada menos 2x, entonces es x cuadrada menos 2x más 1. Y simplificando, pues no hay mucho que simplificar, realmente nada se simplifica, nada más quitamos los paréntesis y nos queda que la composición de g con f es x cuadrada menos 2x más 1. Y hasta aquí este es el examen parcial, el primer examen parcial, y estas serían las soluciones.